Esta semana se decide suerte del café. Tambalea el gobierno ecuatoriano. También se esperan definiciones. En Estados Unidos, un bombero fue a controlar un incendio y una pared le apagó la vida. Marilyn, verdugo de Puerto Rico. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Colombia pedirá explicaciones a Venezuela por el ataque y posterior retención de 2 barcos pesqueros en incidentes marítimos registrados en la frontera común. Masta Alegro. Aquí querías llegar. El presidente de Colombia, Ernesto Samper, encargó al canciller Rodrigo Pardo esclarecer los hechos ocurridos entre 2 barcos pesqueros y la Armada venezolana en la frontera marítima de los 2 países. El incidente en el que 2 buques de la empresa Vikingos fueron baleados y posteriormente retenidos por autoridades del vecino país ha sido calificado por el presidente Samper como preocupante. La empresa Vikingos afirmó que sus barcos se encontraban en aguas colombianas, pero Venezuela aseguró que las embarcaciones se encontraban en su jurisdicción y que los disparos se efectuaron luego que el primer buque hiciera caso omiso a las señales para que se detuviera. Ambos buques presentan impactos de bala en sus estructuras y se encuentran retenidos en la base naval de Punto Fijo, en el vecino país. El segundo barco, el camaronero Redes 9, fue interceptado ayer sábado cuando pescaba a 4.6 millas del norte de Punta Estrella, en La Guajira. Estos hechos se producen al tiempo que Colombia y Venezuela tratan de encontrar una solución negociada a la disputa de límites. Masta Alegro. Aquí querías llegar. Trago amargo y un pocillo doble para los exportadores de café. Los precios internacionales siguen por el suelo. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Los caficultores no terminan por disfrutar su propia taza de café, más cuando en este año ha tenido que recibir noticias amargas en lo que tiene que ver con el precio internacional y la retribución para sus bolsillos. Y más negro que el grano es el panorama que cada vez se cierne sobre las 350.000 familias de la región cafetera, donde los reajustes internos tampoco terminan por darles una solución a su crisis. El último pico que alcanzó el café suave colombiano en los mercados internacionales llegó a $1.70 por libra, pero hace 2 semanas aterrizó abruptamente hasta mantenerse hoy en los 1.44 por libra, una pérdida de 26 centavos de dólar, que visto en su perspectiva de millones de sacos, significa una disminución monumental para el Fondo Nacional del Café en sus ingresos. Pero ¿qué sucede con el panorama internacional para que se refleje en el malestar interno de los caficultores? La cosecha cafetera del Brasil va sobre ruedas, y cuando suceda lo mismo con Colombia, los comercializadores internacionales jugarán con este factor para bajar el precio del grano paisa. Por otra parte, las reservas de los países consumidores todavía son altas, lo que desecha de plano la compra de más café colombiano. Además de esto, la tendencia mundial en el consumo pasa por un momento de no tomar pintado. Será mañana, en la reunión ordinaria de los cafeteros, la que decide si se mantiene el precio interno por carga de 125 kilos, que actualmente se encuentra en 201.500 pesos, porque la fórmula de pagarla de acuerdo a la cotización internacional obligaría a que se pagara apenas a 190.000 pesos, o quizás la noticia sea la de seguir viendo cómo llueven rachas de malos precios para el grano. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Una encuesta privada reveló hoy que a pesar de los escándalos de corrupción que vive Ecuador y que involucran a los 3 poderes del Estado, la convicción democrática de los ciudadanos continúa firme. Sin embargo, esta semana podría ser crítica para el gobierno de Durán Ballén. La corrupción es un fenómeno que se está contagiando en toda América Latina. La crisis política del Ecuador podría agudizarse esta semana por el juicio político en el Congreso contra el ministro de Finanzas Mauricio Pinto, acusado de ayudar a una empresa a evadir impuestos.
El proceso contra Pinto se suma a los juicios penal y político del presidente Alberto Dajic. Ambos funcionarios son los conductores de la política de libre comercio que aplica desde hace 3 años el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén. Una serie de acusaciones sobre corrupción ha llevado a destapar el más duro enfrentamiento entre los 3 poderes del Estado, en una lucha por la primacía. El Congreso enjuiciará el miércoles a Pinto, quien deberá abandonar el cargo de ser declarado culpable. Pinto sería el segundo ministro de Finanzas de Durán Ballén, obligado a dimitir por un Congreso controlado por la oposición. En torno a la posibilidad de que sea destituido, Pinto afirma que se irá con la satisfacción de dejar una economía absolutamente en orden. El desarme de una influyente organización paramilitar guatemalteca, ordenado por el gobierno, puede mejorar la convivencia social, siempre y cuando no haya grupos violentos que tomen represalias, dijeron expertos locales. El gobierno de Guatemala disolvió en forma oficial una red paramilitar respaldada por el ejército, acusada de matar a supuestos izquierdistas y de obligar a jóvenes indígenas a pertenecer a las Fuerzas Armadas. En un discurso pronunciado en la base militar más grande de Ciudad de Guatemala, el presidente guatemalteco Ramiro de León Carpio elogió el papel que desempeñaron los paramilitares, cuyos 24.000 miembros son conocidos como comisionados militares durante los 34 años de guerra civil en Guatemala. Pero dijo que su disolución era un paso necesario para la modernización del Estado guatemalteco. El ministro de Defensa, general Mario Enríquez, quien asistió a la ceremonia, instó a los paramilitares a entregar sus armas y credenciales al ejército. Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que muchos de estos comisionados no entreguen las armas y que continúen el régimen del terror entre las poblaciones rurales donde han obtenido su poder. Un bombero que se disponía a apagar un incendio en Estados Unidos murió en forma inesperada cuando la pared del local le cayó encima. 2 compañeros suyos resultaron heridos. En Baltimore, en el estado de Maryland, un bombero resultó muerto y otros 4 compañeros suyos resultaron heridos en momentos en que intentaban apagar un fuego que se generó en el interior de una fábrica de equipos para oficinas. Varias estaciones de bomberos acudieron a la conflagración, puesto que las llamas se expandieron rápidamente, poniendo en serio peligro las vidas de los socorristas. Sus compañeros fueron llevados al hospital de Baltimore en grave estado de salud. Hasta el momento las autoridades no informaron de las causas que generaron la conflagración. Después de ocasionar severos estragos en Puerto Rico, el huracán Marilyn parecía girar hoy hacia campo abierto. Después del paso violento de Marilyn por Puerto Rico, las autoridades de San Juan comenzaron las labores de rescate, especialmente dirigidas a sacar 50 personas que todavía hoy se encontraban atrapadas entre las viviendas que fueron convertidas en escombros. Hasta el momento la policía ha registrado la muerte de 3 personas como consecuencia del paso del huracán Marilyn por la isla. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta de un radio de 48 kilómetros al noroeste de San Juan avanzaba a una velocidad de 16 kilómetros por hora. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, calculó que el 70% de las viviendas del país fueron destruidas o seriamente averiadas. También se ha estimado que por lo menos unos 80.000 puertorriqueños han tenido que pasar los últimos 3 días sin agua y otras 50.000 sin electricidad. Apenas 10 días atrás, Luis, una de las tormentas más poderosas del siglo, azotó al este del Caribe, con vientos de hasta 225 kilómetros por hora. No son mejores los vientos que soplan en el oriente. Hoy, el más violento tifón desde la Segunda Guerra Mundial se desplazó por la costa oriental de Japón, provocando 9 muertos y decenas de heridos y obligando al cierre de aeropuertos. Y en verdad que fue arrasador el tifón Oscar, que hoy azotó la región de Tokio. Aún así, con la cifra de 9 muertos y decenas de heridos, las autoridades consideraron que fue benévolo, pues los vientos de casi 200 kilómetros por hora y los torrenciales aguaceros que cayeron durante varias horas no causaron caos en las áreas más densamente pobladas del país. Mientras tanto, el cierre de los aeropuertos obligó también a suspender más de 300 vuelos y en otros casos a desviarlos. Según las primeras informaciones, 77 hogares resultaron destruidos o dañados por la tormenta Oscar, mientras otro gran número de viviendas resultaron inundadas. Los ferrocarriles también redujeron o cancelaron los servicios de los llamados trenes bala. La intensidad de la tormenta fue mayor que la que devastó la parte central de Japón en 1959, dejando como consecuencia 5.000 personas muertas. El nuevo campeón del World Series de tenis se llama Nicolás Lapenti. Al margen del resultado, muchas cosas positivas le dejó a Colombia el prestigioso torneo. El servicio de Lapenti no se rompió y este ecuatoriano de escasos 19 años se llevó el World Series. Tobón se esforzó, pero la desconcentración le hizo perder puntos vitales.
Pero a pesar de esto, en el World Series se demostró que el tenis colombiano está por lo alto, y que fuera de Mauricio Haddad está el antioqueño Miguel Tobón, que disputó la final de hoy en un torneo que sedució una organización, y que ante todo dio pie para que surcan nuevas figuras como el ecuatoriano Nicolás Lapenti. Una vez más, nos faltaron los centavos para el peso, pero como gran enseñanza nos queda el de seguir cultivando la semilla del buen tenis, y ante todo, el buen desempeño de Miguel Tobón. Gianluca Vialli anotó hoy su tercer gol en 2 partidos para dar al campeón y líder Juventus una victoria de 1-0 sobre el recién ascendido Vicenza en la tercera jornada del calcio italiano. A continuación, el resumen de la fecha. Partido Bari-Lazio. 3-3. Goles todos en el Bari por Proti. Por Lazio marcaron Winter, Casiraghi y de penal Signori. Sampdoria enterró 3-0 al Parma de Asprilla, que continúa sin jugar. 2 anotaciones de Carambao y otra de Belucci. Juventus despachó a Vicenza 1-0 y sigue marcando Vialli en el campeón italiano. Roma cayó con Milán 1-2. Balbo marcó por los romanos y Wea en 2 ocasiones selló la victoria milanesa. En España, el Madrid de Rincón salió derrotado 3-2 a manos del Oviedo. Los goles merengues fueron anotados por el chileno Zamorano. El campeón ibérico de Valdano no regulariza su producción. El francés Laurent Jalabert aumentó hoy su ventaja en la Vuelta a España. En ciclismo, el francés Laurent Jalabert está dispuesto a impedir cualquier sorpresa en la Vuelta a España y se impuso hoy en el circuito trazado para la etapa 15 en Barcelona. Por supuesto, en la general, el pedalista galo amplía su ventaja. Nuestra reducida representación, la de Oliverio Rincón, luego del retiro ayer de Farfán, sin opciones, transita apenas la competencia con casi 1 hora de retraso. Saltamos ahora a la cesta. La situación del baloncesto en la NBA se ha normalizado luego de la inminencia de una huelga que proponían 17 profesionales encabezados por Michael Jordan. Un movimiento conciliador liderado por Shaquille O'Neal propuso una votación por el sí o el no, en el que predominó la voluntad de iniciar la próxima temporada en noviembre. Julio César Chávez y Terry Norris defendieron exitosamente sus títulos superligero y superwelter respectivamente. Los titulares superligero y welter del Consejo Mundial de Boxeo continúan en sus respectivos tronos luego de la velada boxística de anoche en Las Vegas. El mexicano Julio César Chávez, herido promediando la pelea, ganó por decisión en 12 asaltos al keniano David Kamau. Chávez, de 33 años, obtuvo su victoria 96 en 98 combates. Su retador se mostró inconforme al final. La otra pelea, detenida en el 9º asalto, dejó en poder de Terry Norris, el fajón welter que pretendía su compatriota David González. Retirado del fútbol, el inolvidable Zico conserva muchas de las virtudes que lo convirtieron en un maestro de siempre. Su reto ahora es tener un sucesor en su propia casa. Este es un cuadro común. El hijo sigue los pasos del padre. Son Arthur Antunes Coimbra los dos, Zico y Junior. La calidad del padre nunca tuvo discusión en Brasil, Europa o el Japón. Ahora Junior deberá prepararse para explotar las condiciones que sin duda posee. Ya la prensa brasilera encuentra parecidos entre el futuro atacante de Mineiro, equipo al que está vinculado desde muy pequeño, y la pasada gloria de Flamengo y el Scratch. Veamos. Depois, bateu pênalti. Bola de lado. E no final do treino, a prova dos 9. Uma falta na entrada da área. Qualquer semelhança não é mera coincidência. En Ecopetrol, la planeación ambiental es parte integral de nuestras operaciones petroleras. Esta responsabilidad incluye la preservación de la naturaleza, la integración con las comunidades y el respeto por su forma de vida.
Nuestro propósito, una mejor convivencia. También hoy en Mundo 3. 72 horas más de plazo para los serbios, pero están contra la pared. Ambiente de división en conversaciones previas en el Medio Oriente. En los 100 años del cine, aparece en Portugal un auténtico hombre de película. En vísperas de nuevas conversaciones entre Israel y la OLP, aún siguen las diferencias en torno del tema clave de la ciudad de Hebrón. A 5 días de la fecha límite para firmar un acuerdo en Washington, palestinos e israelíes no han logrado aún conciliar diferencias. Ante esta situación, el canciller israelí Shimon Peres declaró que podría reunirse en la noche con el líder de la OLP, Yasser Arafat, para tratar de conseguir un pacto de ampliación de la autonomía palestina. El punto de división es el mismo, Hebrón, una población en donde habitan 400 colonos judíos en medio de 100.000 palestinos. Los negociadores de ambas partes están dispuestos a desvelarse, con tal de completar el acuerdo que ya tiene 16 meses de retraso. En las conversaciones que se están desarrollando en el centro turístico de Taba, en la parte egipcia del Mar Rojo, ya se realizaron avances sobre otro tema clave, las elecciones palestinas. Pero las grandes diferencias en torno a Hebrón hacen dudar que el próximo 21 de septiembre se firme algún convenio. En caso de no llegarse a ninguna conciliación, la ya resquebrajada credibilidad de las conversaciones entre palestinos y judíos sucumbiría por completo. El Papa Juan Pablo II consideró inmoral que gobiernos de África insistan en comprar armas en vez de gastar ese dinero atendiendo las necesidades básicas de sus pueblos. En una gigantesca misa al aire libre en el hipódromo de Gosford Park en Germiston, un suburbio al este de Johannesburgo, el Papa Juan Pablo II elogió el fin del apartheid en Sudáfrica y lo señaló como un ejemplo para el mundo. Aproximadamente 100.000 personas de todo el país se congregaron bajo un fuerte sol y celebraron una misa llena de rituales africanos, música y danza. El pontífice, rodeado en el púlpito por 120 altos eclesiásticos de países de la región, expresó la complacencia y regocijo de la Iglesia por la eliminación del sistema de separación racial y las elecciones libres, e instó a los gobiernos africanos a alejarse de los inmensos gastos militares y poner énfasis en la educación, salud y bienestar de los pueblos. Nuevos golpes militares sufrieron hoy las fuerzas serbio-bosnias, especialmente con la captura del enclave de Sanski Most. Las fuerzas del gobierno bosnio continuaron ganando terreno en el noroeste de Bosnia, luego de recuperar las poblaciones de Bosanski, Petrovac y Yuk. Cientos de soldados bosnios celebraron la victoria mientras marchaban a Banja Luka, el más importante bastión serbio. Los combates fueron violentos, y en cada población los soldados bosnios requisaron casa por casa en busca de serbios. Al final, cientos de cadáveres quedaron en las calles, y más de 90.000 serbios se vieron desplazados para evitar el cerco de las fuerzas bosnias. Los comandantes de la OTAN y de la ONU anunciaron hoy que concedieron a los serbios otras 72 horas para que completen el repliegue de sus armas pesadas de la zona de Sarajevo. Las fuerzas serbio-bosnias retiraron hoy algunas de sus armas pesadas de la zona de Sarajevo. Funcionarios de la ONU que vigilan el repliegue en la zona informaron que 71 cañones serbios han sido retirados de la zona de exclusión de armas, a 20 kilómetros en torno a la capital bosnia, pero calcularon que el total del armamento que debe ser desplazado asciende a 300 cañones. Las gestiones diplomáticas encaminadas a poner fin a la guerra de 41 meses en Bosnia se intensificaron este domingo con la llegada del mediador de la Unión Europea, Carl Bildt, a Sarajevo, para reuniones con funcionarios del gobierno bosnio. El enviado estadounidense Richard Holbrooke también se dirigió a Sarajevo después de sostener un encuentro en Zagreb con el presidente croata Franjo Tuđman. Justamente con el propósito de acorralar aún más a los serbios, lo que precisamente ha sido criticado hoy por el candidato en ciernes, Colin Powell, Estados Unidos envió portaaviones a la zona del conflicto. El portaaviones América se encuentra listo para reiniciar los bombardeos contra los serbio-bosnios en aguas del mar Adriático luego de los 3 días de suspensión de ataques aéreos. La OTAN sigue a la espera de que los serbios retiren su armamento de las inmediaciones de Sarajevo. Mientras tanto, las fuerzas de la OTAN continúan sus entrenamientos a bordo de los portaaviones para reiniciar los ataques este lunes. Pero las conversaciones de paz se mantienen, y el vocero de la Unión Europea para Bosnia, Carl Bildt, afirmó hoy que las intenciones de paz de los serbios van por buen camino. Rusia continúa de manera insular protestando contra los procedimientos utilizados por la OTAN en los Balcanes. No solo el gobierno ruso se opone a las intervenciones de la OTAN en el conflicto de la ex Yugoslavia. Hoy unas 1.000 personas se reunieron enfrente de la embajada estadounidense en Moscú para protestar contra los bombardeos de la OTAN a puestos serbios.
La protesta, organizada por la Hermandad Nacionalista Serbio-Rusa, apoyaba a los serbio-bosnios en virtud de la religión que los une, la católica ortodoxa. Los manifestantes marcharon hacia la embajada llevando pancartas en contra de Bill Clinton y alzando banderas comunistas. En medio de la protesta, un vocero serbio hizo un llamado para realizar 1 minuto de silencio por los serbios muertos a causa de la guerra. Aunque la manifestación fue pacífica, 40 policías rodearon la embajada estadounidense para prevenir posibles ataques como el de esta semana. 2 cilindros de gas envueltos en trapos empapados en combustible fueron encontrados en una estación del tren subterráneo en el norte de París. Enseguida, el resumen de la semana que hoy concluye. La policía salvadoreña lanzó gases lacrimógenos a los empleados del Seguro Social en huelga durante una batalla campal para sacarlos de un hospital que habían ocupado. El vicepresidente cubano Carlos Laje dijo en su visita a México que la isla no se desviará de su curso comunista a pesar de las presiones estadounidenses para hacer más fuerte el embargo y espantar a los inversionistas extranjeros. Los palestinos expulsados por Libia en represalia contra sus dirigentes que hicieron las paces con Israel continuaban errantes por la frontera con Egipto, mientras líderes árabes negociaban una resolución a su dilema. Un sismo de considerable intensidad sacudió a México pocos días antes de que se conmemorara un aniversario más del temblor de 1975, en el que murieron por lo menos 10.000 personas. No se informó de víctimas. El tenor de ópera Luciano Pavarotti reunió a estrellas de rock, celebridades y hasta representantes de la realeza para un concierto de caridad que destinó sus fondos para la ayuda a los niños de Bosnia y Herzegovina. Sorpresas políticas se derivarán de las elecciones llevadas hoy a cabo en Hong Kong. Las diferencias políticas en aguas asiáticas se ponen cada vez más tensas. Parece ser que el cosquilleo imperialista chino no quiere ceder ni un solo centímetro. Sí, los chinos no quieren perder Taiwán y mucho menos dejar de apoderarse de Hong Kong cuando deje de ser colonia británica en 1997. Hoy en Hong Kong se celebraron las primeras elecciones democráticas que se traducirán en una propia y nueva legislación en esa isla del Pacífico Sur. Con motivo de esas elecciones, el gobierno chino prometió desmantelar esa nueva legislación, porque según Beijing, esos son serios indicios de una independencia definitiva que afectará gravemente su economía en un futuro. Los 2.5 millones de votantes que colmarán este día las urnas son conscientes del importante proceso democrático que estamos viviendo, declaró el ministro de Hong Kong, Chris Patter. La inauguración de la 50ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo martes contará con un complemento estelar de dirigentes mundiales en medio de nuevos esfuerzos por dar al organismo mayor eficacia y capacidad de respuesta. En nuestra agenda internacional hacemos una proyección de los hechos que la próxima semana serán noticia en el mundo. Las protestas y discusiones que se han generado a raíz de los ensayos nucleares de Francia en el Pacífico Sur comienzan a debatirse al interior de los diferentes organismos mundiales. El lunes 18 de septiembre se dará inicio en Viena a la Conferencia Anual Internacional de la Agencia de Energía Atómica. El tema central de la conferencia será el de buscar la forma más apropiada para convencer a Francia de que detenga sus pruebas nucleares. Asimismo, se revisarán los puntos contenidos en el documento del Tratado Mundial contra los Ensayos Nucleares, que debe firmarse a partir del Pacto de 1996. Pero los debates no terminan ahí. El martes 19 de septiembre se hará la apertura de la 50ª sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dentro de los temas a tratar por los 181 miembros de la ONU, se incluye obviamente el de los ensayos nucleares que Francia lleva a cabo en el Pacífico Sur y las posibles consecuencias para el medio ambiente de la región. También serán escuchados los argumentos de Francia dentro de la sesión, que en estos momentos se ve amenazada por los 16 miembros del Pacífico Sur para excluirla del organismo si no suspende los restantes ensayos nucleares. Asimismo, se analizará la delicada situación que atravesó Ruanda la semana anterior, cuando 100 personas fueron masacradas en un regreso a la violencia que hace más de un año marca miles de hutus. Y para el jueves 21 de septiembre, la Organización para la Liberación de Palestina e Israel firmarán el segundo acuerdo de paz para la región. El primer acuerdo fue firmado en 1993. Las principales diferencias para este segundo acuerdo han radicado en torno a Hebrón, una ciudad de 100.000 árabes en la que viven 400 colonos judíos. Después de 1993, este proceso tuvo a lo largo muchas fechas precisadas en su momento y pospuestas más tarde como consecuencia de los continuos brotes de violencia.
El líder de la OLP, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, serán una vez más los protagonistas de la paz en el Medio Oriente. En Washington se informó hoy que, según el Banco Mundial, los países más ricos del mundo son Australia y Canadá, por apoyar de manera decidida el medio ambiente y la productividad de sus ciudadanos. Estados Unidos figura ahora en el puesto 12. Como quien dice, esta novedosa medición de riqueza, pues premia a los verdes y a otros los pone verdes. Sigue usted, Luz Adriana. Gracias, Alberto. El personaje de la siguiente película podríamos calificarlo literalmente como un hombre de película. Nacionalidad portuguesa. Profesión, operador de cine desde hace 30 años. Como quien dice, una vida de película. Sobre todo porque lo suyo va más allá de haber rebobinado kilómetros de cinta. Parodiando a Machado, Antonio Feliciano quizá piensa que no hay cine. Se hace cine al andar. Por eso camina de pueblo en pueblo, exhibiendo los filmes que, según él, contribuyen a mantener la pasión por el séptimo arte. Cuando Antonio llega, parece que llegara un personaje de Fellini. La gente se orienta hacia donde corre la voz de Feliciano anunciando la película. A Antonio también se le puede percibir como un Quijote moderno que debe duplicar su esfuerzo, puesto que no cuenta con los ingresos suficientes para hacerse a un Sancho. Muy de vez en cuando le ayudan algunos voluntarios. Por razones obvias, este tipo de cine tiene deficiencias técnicas, fatiga del material, pero es un cine más humano, más comunal si se quiere. Gracias a un ingenioso como Antonio Feliciano, en esta conmemoración centenaria se puede decir que las malas cintas, lejos de ser un rollo, también proyectan al cine. Y bien, mis amigos, se nos acabó el tiempo. Volveremos con ustedes el próximo sábado a las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el canal 3, Más para Ver. Buenas noches. Buenas noches. Colombia pedirá explicaciones a Venezuela por el ataque y posterior retención de 2 barcos pesqueros en incidentes marítimos registrados en la frontera común. Mazda Alegro. Aquí querías llegar. El presidente de Colombia, Ernesto Samper, encargó al canciller Por disfrutar su propia taza de café, más cuando en este año ha tenido que recibir noticias amargas en lo que tiene que ver con el precio internacional y la retribución para sus bolsillos. Y más negro que el grano es el panorama que cada vez se cierne sobre las 350.000 familias de la región cafetera, donde los reajustes internos tampoco terminan por darles una solución a sus crisis. El último pico que alcanzó el café suave colombiano en los mercados internacionales llegó a $1.70 por libra, pero hace 2 semanas aterrizó abruptamente hasta mantenerse hoy en los 1.44 por libra, una pérdida de 26 centavos de dólar, que visto en su perspectiva de millones de sacos, significa una disminución monumental para el Fondo Nacional del Café en sus ingresos. Pero ¿qué sucede con el panorama internacional para que se refleje en el malestar interno de... El caronero Redes 9 fue interceptado ayer sábado cuando pescaba a 4.6 millas del norte de Punta Estrella, en La Guajira. Estos hechos se producen al tiempo que Colombia y Venezuela tratan de encontrar una solución negociada a la disputa de límites. Mazda Alegro. Aquí querías llegar.
Trago amargo y el pocillo doble para los exportadores de café. Los precios internacionales siguen por el suelo. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Los caficultores no terminan por... Esta semana se decide suerte del café. Tambalea el gobierno ecuatoriano. También se esperan definiciones. En Estados Unidos, un bombero fue a controlar un incendio y una pared le apagó la vida. Marilyn, verdugo de Puerto Rico. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Rodrigo Pardo, esclarecer los hechos ocurridos entre dos barcos pesqueros y la Armada venezolana en la frontera marítima de los dos países. El incidente en el que dos buques de la empresa Vikingos fueron baleados y posteriormente retenidos por autoridades del vecino país ha sido calificado por el presidente Samper como preocupante. La empresa Vikingos afirmó que sus barcos se encontraban en aguas colombianas, pero Venezuela aseguró que las embarcaciones se encontraban en su jurisdicción y que los disparos se efectuaron luego que el primer buque hiciera caso omiso a las señales para que se detuviera. Ambos buques presentan impactos de bala en sus estructuras y se encuentran retenidos en la base naval de Punto Fijo, en el vecino país. El segundo barco, el